Vamos a darle paso al doctor Alberto Constante, profesor de la facultad, por favor. Bueno, primero, dos hechos de principio, claro. La primera es una disculpa por haber llegado tarde. Yo no sé, se me quemó la película, digo más bien se me quemó, no sé, el disco duro, ¿no? Así, antes decíamos la película, en mis tiempos, ahora decimos el disco duro. Y pensé que era mañana, ¿sí? Entonces, y la segunda es que soy, digamos, una especie de outsider de la filosofía política. En realidad yo siempre he trabajado en ontología, pero finalmente, de alguna manera, un poco, estoy en lo que está diciendo el compañero, ¿no? Sí, la realidad un poco me empieza a rebasar y me siento, vamos, tocado justamente por las situaciones que estoy viviendo en mi país, ¿no? Y ya no puedo estar al margen, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y claro, eso me hace reflexionar, y entonces claro, me siento, después de haberlo escuchado, me siento realmente casi como el deber ser principiante, así que sí les pido conmiseración para sus comentarios. Sí. Bueno, yo voy a hablar del estado de excepción, porque es lo que me ha sorprendido mucho, ¿no? Sí, fue Carl Schmitt, y ya lo he dicho, seguramente voy a repetir muchas cosas, el primero en pensar el concepto de excepción y al mismo tiempo vincularlo con el de soberanía, en una serie de definición según la cual el soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Excepción envuelve la suspensión del ordenamiento actual en función de la defensa del mismo, es decir, del mismo estado. Hay que señalar que en ese estado de excepción el poder político subsiste, ¿sí? Y es él quien sigue siendo la fuente desde donde dimanan las órdenes a que hacen referencia a las estructuras y funciones públicas. Por eso yo no estaría de acuerdo en que se suspende todo el Estado de Derecho. No, más bien, justamente lo que hay es una preservación del propio Estado para poder seguir ejerciendo el derecho, el estado de excepción, justamente, ¿no? Sí, entonces por eso decía, no se hace referencia a las estructuras y funciones públicas, pero el derecho queda suspendido frente al derecho de intentar sobrevivir. Diríamos que en última instancia, como se apunta en la introducción a la obra de Agamben, el estado de excepción es ese momento del derecho en el que se suspende el derecho precisamente para garantizar su continuidad e inclusive su existencia. Precisamente allí donde la esencia de la soberanía, entendida como monopolio de decisión última, queda salva. ¿Sí? El estado de excepción, como todos sabemos, se aplica en circunstancias extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de las personas, ya lo habían dicho, ¿no? Sí, como explica Agamben, en teoría política el estado de excepción se despliega o posiciona justo cuando el soberano ejerce su facultad de establecer quién es el enemigo público. Esto es muy importante, ¿eh? Con ello el soberano puede ir más allá, si eso es totalmente necesario, con el fin de proteger el bien público, ¿sí? En tal situación pueden ser limitadas temporalmente las garantías individuales, salvo, sí, ya lo decía el compañero también, las referidas a los derechos de la vida, a los derechos de información y de los derechos humanos llamados justamente intangibles, ¿sí? Sí, también, ¿no? Sí. En ese sentido, una situación extrema que puede vivir el Estado puede ser al mismo tiempo catalogada como estado de excepción. El punto nuclear de esa condición del derecho radica, como señaló Agamben, en la contigüidad esencial entre el estado de excepción y la soberanía. Es decir, la continuidad que por un lado niega su legitimidad y no debe tener forma jurídica por estar en el límite mismo de la política y el derecho, sino que además constituye un punto de desequilibrio entre el derecho público y el hecho político. Un punto de análisis es el que ha venido luego de que el 10 de diciembre de 2016 nos despertamos con la noticia de que Francia está viviendo con el estado de excepción más largo de su historia reciente, iniciado en diciembre de 2015. Sí, tras los atentados yihadistas de París. Un consejo de inicio extraordinario propuesto extenderlo, es una cita, ¿no?, en el periódico, más allá de enero hasta mediados de julio de 2017, debemos entender. Con estas medidas extraordinarias, de hecho, se celebraron en Francia las elecciones presidenciales y se celebrarán las legislativas todavía en junio, además de la fiesta nacional, y continúa el viaje. El estado de excepción, prorrogado entonces por cuarta vez, debía terminar el 26 de enero próximo, es decir, de 2017. Si la Asamblea Nacional apoya, como siempre hasta ahora, la propuesta gubernamental, las medidas excepcionales para seguir en pie. La pregunta que nos tenemos que hacer es si el estado de excepción realmente puede ser una defensa de la democracia. Me parece que no, que en modo alguno se defiende la democracia mostrando justamente el lado más oscuro del modelo estatal que conocemos. Siento que los atentados perpetrados en la sala de Bataclan de París hicieron que se prolongara el estado de emergencia y con esa medida se esperaban los atentados, que los atentados de Niza no hubieran acontecido. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan, no?, del camión que pasó en Niza y se arrolló un montón de chavos ahí, ¿no? Y el de Bataclan, ahí sí, vamos a unas escenas dramáticas, ¿no?
Y habría que recordar pues que Agamben, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? No fue suficiente el estado de excepción para frenar el terrorismo. Habría que recordar con Agamben que el estado de emergencia, como lo llamaron los nazis, y que lo señalaba como aquellos hechos que perturban y almacenan, amenazan de perturbar en forma grave y inminente el orden social y económico, o que constituyen calamidad pública, es justamente el dispositivo mediante el cual los poderes totalitarios se instalaron en Europa. Así, en los años que precedieron a la toma de poder de Hitler, los gobiernos socialdemócratas de Weimar habían recurrido a tan menudo al estado de emergencia que se puede decir que en Alemania había dejado de ser, antes de 1933, una democracia parlamentaria. Agamben nos recuerda que la primera acción de Hitler después de su nombramiento fue proclamar el estado de emergencia, que jamás fue revocado, ¿sí? Cuando la gente se sorprende de los crímenes que pudieron cometer impunemente en Alemania por los nazis, se olvida que estos actos eran perfectamente legales, porque el país había estado sometido al estado de excepción y las libertades individuales habían sido suspendidas. Digamos que el estado de excepción justificó legalmente a la Alemania nazi y a los campos de concentración. Pero nos preguntamos, ¿tiene algo que ver esto con lo que sucedió en Francia? Los acontecimientos entre un país y otro tienen un mar de distancia, ¿sí? Mientras que el estado de emergencia o el estado de excepción se instala como una forma de justificación del por qué se pueden quitar las garantías individuales, en Francia, por ese estado de excepción, se trató de combatir el terrorismo, que también ya estaban hablando. ¿Hay algo de común en los dos, en la Alemania nazi y la Francia liberal? ¿Sí? Desde luego que no. De hecho, hoy sabemos que a partir del 1 de noviembre, Macron puso fin a esa historia, el 1 de noviembre del año pasado, ¿no? Sí, el relevo del estado de emergencia es la nueva ley de seguridad interior. Qué curioso, ¿no? Y la lucha antiterrorista que firmó el lunes Emmanuel Macron, tras haber sido aprobada el 3 de octubre en la Asamblea Nacional, el nuevo texto fuertemente criticado por las organizaciones como Amnistía Internacional y el Observatorio de Derechos Humanos, hace permanente varias de las medidas más duras del estado de excepción, ¿sí? La cuestión se agrava cuando vemos que la proliferación del establecimiento, primero del estado de excepción en diversos países como nuestra América, como en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, con sus claros matices que en medio de la misma concepción de la ley se establecen diferencias abismales. ¿Qué es lo que se gesta con la puesta en marcha en distintos países con el estado de emergencia o estado de excepción, y ahora en México también, ¿sí?, con la Ley de Seguridad Interior? México no es un caso aislado. En marzo de 2016, como se informó en un noticiario, la Comisión de Gobernación aprobó el dictamen que expide la regla reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política con el objeto de regular el procedimiento para decretar la restricción y suspensión de derechos y garantías a fin de que el Ejecutivo haga lo que estamos comentando, ¿no? ¿Sí? Que hubo uso de sus facultades para enfrentar amenazas y emergencias en el territorio nacional. Bueno, es el criterio. ¿Cuáles son las emergencias? ¿Cuáles son las amenazas? Es decir, ¿en qué medida, ¿sí?, deberá pasar de una manifestación de 10 chavos, ¿sí?, de parar el tráfico de insurgentes a una manifestación de 5.000 personas o de 10.000 o 500.000? ¿Cuáles son los límites? ¿Sí? La aprobación fue tan absurda, ¿sí?, que sigue diciendo el noticiario, porque en un comunicado de la Cámara se señala que, entre otras cosas, la norma de 34 artículos y 2 transitorios dice que esto solo procederá en casos de invasión, entrada sin autorización de fuerzas armadas del país a cualquier parte del territorio, de perturbación grave a la paz pública, situaciones de violencia que alteren la estabilidad social y pongan en riesgo la integridad, seguridad o libertad de la población, que representen una amenaza a la capacidad de las instituciones del Estado para hacerles frente. También en situaciones de grave peligro o conflicto, circunstancias excepcionales que generen afectaciones a la población por factores de orden sanitario, ambiental, climático, químico o físico, o bien por acciones que los expongan a emergencias o desastres que sean de origen natural o antropogénico. Entonces, prácticamente todo, ¿no? Sí, estamos cogidos por todos lados, ¿no? Hay un escenario semejante en México, tal que nos impulsa a legislar para poder hacernos de una ley que de pronto se nos antoja es la excepción de la ley misma. Lo que sí podemos imaginar es un gobierno imprudente o autoritario, que sirviéndose para sus fines en un estado de emergencia, puede atentar contra las libertades. Pienso de inmediato en las protestas públicas, en el caso dramático de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en los innumerables actos de corrupción de este país, que bajo la amenaza del estado de excepción
lo que se lleva a cabo es la utilización de un dispositivo de poder que tiende a despolitizar todo movimiento, porque la visión tan laxa con la que fue legislado el estado de excepción en cualquier momento puede ser ejecutado. Pensemos que somos un país que vive en un estado de emergencia prolongado, sin que se haya decretado como tal. Si no se ha decretado, pero vivimos de hecho, de facto, en un estado de excepción. ¿Sí? Vamos, incluso la ley de seguridad interior lo que hace es legitimar una serie de acciones que ya se están dando, ¿sí? Y que se siguen dando. Ahora cualquiera puede ser detenido, absolutamente. ¿Sí? En fin. Pareciera pues que nuestro Estado mexicano ha caído en eso que, como ha señalado Agamben, está haciendo evolucionar las democracias occidentales, es decir, que caminamos hacia algo que hay que llamar ya mismo estado de seguridad, como dicen los politólogos, estado de seguridad. Es decir, al final es un poco lo que también decían aquí, ¿cuál es el problema entre seguridad y libertad? ¿Sí? Esto ya lo decía Weber, ¿no? ¿Sí? Son la lucha de dos dioses, ¿no? ¿Sí? A más seguridad, menos libertad, a mayor libertad, menos seguridad. ¿Qué es lo que quieren? Entonces estamos todos clamando por mayor seguridad. Entonces, claro, estamos pidiendo restricciones a nuestra propia libertad. Esa es la lógica perversa, ¿no?, la que se está dando. Y claro, son dispositivos. Pensemos simplemente nada más cómo se anexa todo esto dentro justamente de la información, lo que tú decías, ¿no?, que me pareció muy importante. Sí, toda esa información que se está teniendo, aplicarlo en las redes sociales, ¿sí? Cuando vemos lo que acaba de pasar, ¿sí?, con lo de las redes sociales en, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos o en Inglaterra, lo que se acaba de descubrir, nos quedamos un poco, bueno, Cambridge Analytica, sí, nos quedamos un poco aterrados, ¿no?, porque finalmente todos estamos felices entregando nuestros datos y esos datos están en una sociedad meta constitucional, que es una meta institución, un meta poder, etcétera, etcétera. Así nos rebasó absolutamente, rebasó a todo nuestro derecho. Por eso yo no sé si ustedes vieron cuando justamente le pregunta a uno de los senadores, le pregunta al dueño de Facebook, le pregunta a Mark Zuckerberg, le dice, usted, señor Zuckerberg, ¿nos daría cuenta de dónde pasó la noche? Entonces se queda así, dice, no, claro, de eso se trata, señor Zuckerberg, de seguridad, ¿sí? Con eso dijo todo. Y miren que los senadores no saben nada, absolutamente, son como principiantes dentro de las redes sociales, no tienen ni idea de lo que están hablando. Cuando le preguntan cuál es su competencia, de veras, no saben, no se dan cuenta ni siquiera que es una empresa, no es una empresa ya, Facebook no es una empresa, tampoco es una corporación, es mucho más que eso, ha rebasado todos los órdenes. Y ahí están nuestros datos, y ahí están nuestras instrucciones, y ahí está justamente la colocación de nuestra propia subjetividad, la formación de nuestra propia subjetividad, jugándose por completo, ¿sí? Y yo me pregunto, si es cierto, hay todo un juego que se tiene que hacer, una corresponsabilidad con con toda esa criminalización que se ha hecho, también hay que atender esta parte que nosotros llamamos las redes sociales. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias.